Vamos a continuar con el culto de esta noche. Estimados hermanos, buenas noches. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten? Fue un día lindo, fue un día bendecido, fue un día bueno. Qué bendición, ¿verdad? Aunque de pronto hay algunas cosas que surgen, pero la palabra del Señor dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? Qué bendición saber que el Señor usa cualquier medio para nuestro propio beneficio. Así que en esta hora, al verlos aquí, nos alegramos y les damos la más cordial bienvenida a este culto, a este domingo, primer día de la semana, y esperamos que nuestra estancia aquí traiga bendición a cada uno de ustedes. Que Dios nos acompañe en esta hora. Bienvenidos sean todos. ¿Qué les parece si cantamos en el himno 341? Que ese va a ser el canto que habremos de estar entonando estos días que se habrán de estar tratando los temas de los domingos específicamente, ¿verdad? Así que les voy a invitar a colocarse en pie y esperemos que traigan sus himnarios o si no, compártanlo el que lo trajo. Himno 341, coloquémonos de pie, ahí está ya colocado arriba. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el último libro, Apocalipsis. Y nos vamos a ir al capítulo 14. ¿De acuerdo? Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer un texto muy revelador que es el versículo 1. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo juntos todos. Iniciamos. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Palabra del Señor. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar, hermanos. Bendito sea tu nombre, Dios del cielo, Creador del universo y Redentor nuestro. Gracias, Padre, por concedernos el privilegio de llegar a tu casa de oración. Hay 1000 lugares donde pudiéramos estar, pero hoy nos arrancaste de ellos y nos trajiste a los pies del Señor Jesús para continuar aprendiendo. Sabemos, Señor, que tu verdad está en tu palabra y en esta noche habrá de ser abierta y expuesta a través de nuestro hermano Sierra.
queremos pedirte, por favor, que permitas que tu Espíritu Santo lo unja y lo utilices para hablar palabras de lo alto que lleven vida para vida eterna. Permite que juntos sigamos aprendiendo y preparándonos para el pronto regreso del Señor Jesús. De tal manera que lo que suceda en estos últimos tiempos de la vida de este mundo no sea para nosotros una sorpresa, sino estemos apercibidos y cuando suceda sepamos que tu palabra es fiel y verdadera. Bendice a mis hermanos que vinieron hoy, Señor. Dales la certeza de que hoy recibirán una gran bendición de tu parte. Permite que cada corazón, cada necesidad, cada situación pueda ser presentada delante de ti y que juntos en este culto de adoración adoramos en espíritu y en verdad. Trae con bien a nuestros hermanos en camino, Señor. Tu Espíritu Santo sea en esta hora con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, qué bendición que ya hay un número mayor y siguen llegando hermanos. En el nombre del Señor les felicitamos, ¿por qué no decirlo así? Sacar el tiempo para estar en la casa de oración. Esperemos que hayan traído su pluma, su papel para poder apuntar, o si traen una buena memoria, pues qué bendición, ¿verdad? Nosotros ya no nos funciona muy bien, pero creo que algunos sí. Así que vamos a prestar atención, vamos a permitir que el Señor trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente a través del mensaje de esta noche. Vamos a pedir a nuestro hermano Sierra que tome el tiempo en esta hora y que el Señor lo use y lo bendiga. Hermanos, buenas tardes todavía, ¿no? Porque el sol no se ha puesto. Feliz semana para todos. Qué alegría podernos encontrarnos en la casa de Dios. Sí, eso es lo que quisiera pedirles. No sé si pudiéramos todos en las filas, bueno, los que están de la mitad puedan venir hacia adelante y dar espacio para los hermanos que creo que van a seguir llegando. Si nos acercamos más, yo sé que esa es una costumbre que tenemos en los días de culto, que normalmente nos sentamos no sé por qué en los días de culto nos gusta sentarnos en las partes de atrás, pero ¿qué les parece si vienen más cerquita, hermanos? Al predicador le ayuda mucho, o a quienes dirigen desde acá al frente le ayuda mucho el que la iglesia esté más cerquita. No se siente uno tan solito acá enfrente. Yo les he dicho muchas veces que estar acá enfrente, algunos piensan que para algunos no es ya motivo de nervios, pero la verdad es que sí. Y más cuando vamos a tocar temas tan sagrados, tan especiales para la iglesia en este tiempo. Así que gracias a quienes siguieron la indicación. Gracias por ayudarnos a estar más tranquilos. Hermanos, nos han pedido preparar una serie de mensajes y saben que no es fácil ver todos los temas que tienen que ver con el tiempo del fin. Ustedes van a notar que de cada tema se pueden seguir derivando muchos temas más. Y hermanos, el deseo de la dirección de la iglesia no es que a la iglesia se le presenten estos mensajes y ya. No es ese solo el deseo de la dirección de la iglesia. El deseo es despertar en este tiempo en la iglesia, por obra del Espíritu Santo, el estudio dedicado de la palabra del Eterno. Así que no pretendemos saberlo todo, no pretendemos hablar de toda la verdad, pero sí creemos que el Espíritu Santo en estas noches nos habrá de dirigir. Y todos seremos invitados a estrechar esa relación con Él de tal manera que de manera personal podamos tener una visión clara de todo lo que va a ocurrir en estos días finales. Y como decía nuestro hermano Ángel, la idea no es despertar en la iglesia el temor por lo que va a pasar. Sábados atrás predicábamos que el pueblo de Dios conoce la profecía
para cumplir la profecía, porque eso fue lo que el Señor Jesús hacía. Ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento que dice que Jesús hacía tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta fulano, y hacía otra cosa para que se cumpliese lo que el profeta había dicho. Y hoy en día nos toca a nosotros mirar la profecía y vivirla para que se cumpla lo que la palabra del Eterno había dicho que habría de suceder en el remanente de Dios. Ese es el plan que tiene la dirección de la iglesia. Que todos nos gocemos en cumplir las profecías que hablan del pueblo del Eterno. Y que al hacerlo, hermano, día a día tú y yo podamos estar felices de encontrarnos ya entre los salvados. Porque si alguien esta tarde ha venido todavía con la idea de que si se va a salvar o no se va a salvar, venga todos estos domingos, venga. Y esperamos que cuando terminemos el sábado, me parece que es sábado 7 de septiembre, el último tema es acerca de ser perfectos, todos podamos tener esa convicción de que las promesas de Jesús se van a cumplir en nosotros y podemos vivir en esa paz y en esa felicidad. Así que, hermanos, vamos a orar para que podamos abrir la palabra del Eterno y podamos iniciar el estudio de esta tarde, que es acerca de la verdad presente. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por traernos a escuchar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste con poder en esta hora. Y sea Él el que al abrir tu santa palabra nos enseñe este tema tan importante, este mensaje que necesitamos aprender, vivir y compartir. Por favor, Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra y danos la capacidad de entenderlo y de vivirlo para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis 14:1. De hecho, todo lo que vamos a estudiar, todos estos temas que vamos a estudiar, están basados en el capítulo 14 de Apocalipsis. El capítulo 14 de Apocalipsis inicia presentando, Apocalipsis 14:1, inicia presentando a los salvados, a este grupo especial que habrá de vivir antes de la venida del Señor Jesucristo. Próximo domingo vamos a hablar acerca del sello de Dios, porque estos 144,000 en Apocalipsis 7:3 dice que fueron sellados, ¿verdad? Y ahora Apocalipsis 14 inicia diciendo que estos 144,000 están en Sión delante del Cordero. Pero hay una distinción muy interesante que ellos tienen. Dice la parte final de Apocalipsis 14:1, dice que tenían el nombre del Cordero y de su Padre. ¿En dónde lo tenían? Lo tenían escrito en su frente. Interesante. ¿Cuántos queremos ser parte de ese grupo? La hermana Juárez nos invita y dice que todos debiéramos hacer una preparación fiel, una consagración tal para estar entre ese grupo. Todos somos invitados a formar parte de ese grupo. Y hermanos, ¿a quién no le gustaría? ¿Y a quién no le gustaría poder estar vivo para ese momento? Por eso, en estos siguientes domingos, próximo domingo vamos a ver acerca del sello de Dios, para ver si vamos a ser sellados o no, vamos a conocer. Yo hasta la lección pasada había entendido que el sello de Dios, yo había creído tradicionalmente que era solo el sábado. Y viendo que la lección no lo definió, pero abrió la puerta hablando de que el Espíritu Santo también es el sello de Dios, nos pusimos a estudiar y, hermanos, esa es la verdad que vamos a compartir el próximo domingo. Porque el sello de Dios no es solo el sábado. Y eso va a ser interesante porque vamos a hablar de algo diferente a lo que tradicionalmente nosotros hemos aprendido y hemos estudiado. Pero también vamos a ver el siguiente domingo acerca de adorar al Creador. Porque el conflicto en el tiempo del fin entre el bien y el mal tendrá que ver con la adoración.
El sello de Dios tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en los hijos del Eterno en el tiempo del fin. Y el sábado tiene que ver con la adoración al Eterno en el tiempo del fin. Por eso necesitamos estudiar acerca de la verdadera adoración, de adorar al Creador. Y después vamos a ver el juicio. Eso lo vamos a ver el sábado 31 de este mes. Vamos a ver acerca del juicio. Hay mensajes que, como que, hermanos, y lo digo por mí, nos hemos quedado aprendiendo o sabiendo cosas de manera tradicional y no hemos permitido que el Espíritu Santo nos siga enseñando. Y cuando nos dedicamos a que el Espíritu Santo nos hable, encontramos cosas maravillosas. Y hablando del juicio, yo antes estaba muy tranquilo y decía, bueno, como yo soy parte del pueblo de Dios, y Daniel capítulo 7, 22 y 27 dice que el juicio fue dado a favor de los santos de Dios, entonces yo no tengo que preocuparme porque mi nombre pase por el juicio, porque pues yo ya soy parte del pueblo de Dios. Y si mi nombre pasa como parte del pueblo de Dios, pues entonces yo me voy a salvar. Y yo decía, qué bueno que mi nombre pase. Pero a mí se me había olvidado estudiar acerca de la parábola de los dos deudores. Y esa parábola me llevó a Ezequiel capítulo 33. Y eso lo vamos a ver ese sábado acerca del juicio. Y hermanos, yo empecé a descubrir cosas interesantes. Porque a veces uno cree, yo creía eso. Bueno, como yo ya voy a la iglesia los sábados, como doy diezmo, como predico el evangelio, como hago esto, como hago aquello, entonces yo ya estoy tranquilo. Y hay un mensaje bien lindo cuando hablamos acerca del juicio. Porque Dios sabe quiénes son los que se van a salvar, ¿sí o no? Y nos vamos a dar cuenta que tú y yo también vamos a poder saber si nos vamos a salvar. Y esa primera parte del juicio que se está llevando a cabo hoy en día es para información de quién. Y eso es bien lindo y bien interesante. Y después de hablar del juicio vamos a hablar de un tema del fin de la gracia. Muchos creen que la gracia va a terminar cuando se dicte la ley dominical. La Biblia no enseña eso. Y vamos a estudiar de eventos, como desde el Génesis, desde Noé, Dios enseñó desde ese entonces qué eventos iban a ocurrir hasta antes del tiempo de la gracia. Y vamos a ver cómo en Génesis, en Daniel, en Mateo 24 y en Apocalipsis 14 y 15 se cumplen estos eventos. Y vamos a ver cuándo es que va a ocurrir el tiempo de la gracia, el fin del tiempo de la gracia. Vamos a ver también después acerca del tiempo de angustia de Jacob. A muchos les da miedo este episodio y dicen, yo me quisiera morir antes de esto, porque la Biblia dice que va a haber un tiempo de angustia cual nunca hubo. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. Y cuando usted lee Mateo 24 y lee el conflicto de los siglos en el primer capítulo, que habla de cómo fue destruida Jerusalén y el templo de Jerusalén, la verdad que lo que va a venir, hermanos, la imaginación no alcanza. Pero es un momento muy especial y bien lindo para el pueblo de Dios. Hoy tú y yo decimos que amamos a Dios, ¿no es así? ¿Verdad que sí? Bueno, el tiempo de angustia, y yo me emociono con estos dos temas, pero nada más para darles una probadita. El tiempo de angustia será tu oportunidad, mi oportunidad, para demostrar, así como Job, que a nosotros no nos mueven los bienes, no nos mueven las cosas, no nos mueve los cargos en la iglesia, no nos mueven las ganancias de almas, no nos mueven los récords, los números, no nos mueve nada de eso a seguir al Eterno. Nos mueve el que lo amamos, y Él es, como dice la hermana Juárez en el mensaje para los jóvenes, Él es lo primero, lo último, lo único y lo mejor de nuestras vidas. Y ustedes dirán, ¿y eso, hermano Sierra, cómo va a ser eso? Bueno, por eso vamos a estudiar acerca del tiempo de angustia. Y entonces lo vamos a ver como un tiempo que lo vamos a querer vivir, no como un tiempo que vamos a querer evitar. Y muchos dicen, es que en el tiempo de angustia vamos a estar solos. Por eso no quieren pasar por ahí.
Porque Jesús dice, va a salir del lugar santísimo y entonces nos vamos a quedar sin ¿qué? Y vamos a entender por qué nos vamos a quedar sin intercesor. Pero entonces hay una frasecita bien linda que se llama, y que dice la Biblia, que se levantará ¿quién? Se levantará Miguel. Y vamos a ver quién es Miguel, qué significa ese nombre, cuando la Biblia habla de ese nombre. Y vamos a ver que no tan solo el Espíritu Santo, que es el sello de Dios que estará con nosotros, que los ángeles estarán con nosotros, veremos la obra. Sí, Jesús sale del lugar santísimo, pero se convierte en Miguel y vamos a ver la obra que Él va a hacer en ese tiempo de angustia a favor de su pueblo. Así que desde ahora les digo, hermanos, las buenas noticias, no vamos a estar solos. Así como el Señor cuidó a Job, el Señor va a tener cuidado de su pueblo. Pero es tiempo que en estos días nosotros nos preparemos y estemos listos. Y me está ganando el tiempo. Y vamos a terminar con ser perfectos. Hermanos, ¿podemos ser perfectos, sí o no? ¿Podemos ser perfectos, sí o no? Amén, gloria a Dios. Y la perfección, hermanos, a la que somos llamados, no somos llamados a ser perfectos para cuando vayamos al cielo. Y desde ahora vamos a empezar a ver este mensaje, porque es un mensaje que está ahí en Apocalipsis 14 y que ha estado desde el 22 de octubre de 1844 ahí, y que muchos hoy en día no lo hemos querido ver. La dimensión de la perfección a la cual el Señor nos llama. Y va a ser lindo, hermanos, poder mirar ese último sábado cómo el Señor ha hecho toda esa preparación para que nosotros nos mantengamos desde ahora en adelante viviendo así. Por eso que les digo que al finalizar estos temas, todos vamos a poder saber y estar tranquilos de que nuestro nombre, por la gracia de Dios, sigue escrito en el libro de la vida. Vamos a ver la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Hermanos, en cada época ha habido una verdad presente. Y la hermana White define que la verdad presente es la obra que Jesús está haciendo en ese momento, en ese tiempo, en esa época, en favor de su pueblo. Así que podemos ver que la verdad presente, desde que Adán y Eva cayeron, ¿cuál era la verdad presente, hermanos? Que un día iba a venir ¿quién? Un Salvador. Génesis 3:15. Y pondré en enemistad, ¿qué cosa? Entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, ¿qué te va a hacer? Te va a tumbar la cabeza y tú apenas le vas a herir ¿en qué? En el calcañar. Y desde ahí la verdad presente era predicar que el Salvador, ¿qué cosa? Venía. Pero el Señor no solo se quedó con dar esa verdad presente, sino que esa verdad presente la ilustró de una manera más linda a través del servicio del santuario. Y hermanos, aquí es donde viene la bendición de ser. Yo decía, bueno, ¿por qué el Señor me hizo adventista? Y hermanos, en estos días tenemos que reflexionar la gran bendición de formar parte de esta iglesia. Porque esta iglesia es especial porque Dios la ha llamado de manera especial y le ha dado un mensaje especial que dar en este tiempo. Y lo que nos distingue a la iglesia adventista de todas las iglesias es el mensaje, la doctrina número 24 que tenemos, la obra, el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Ninguna otra iglesia, hermanos, tiene esta doctrina. Ninguna otra iglesia tiene esta verdad. Y a Dios le ha agradado depositar esta verdad en ti y en mí, para que tú y yo salgamos y la compartamos. Pero también hay otra distinción, que los adventistas del séptimo día creemos en ¿qué cosa? Únicamente en qué creemos. Por eso estas noches vamos a ver muchos versículos de la Biblia. Y vamos a ver que hay muchos versículos que conocemos y cómo conectan de manera tan clara con los mensajes.
Porque para el adventista del séptimo día no es lo que dice el pastor, no es lo que dice la junta directiva, y lo digo con mucho respeto y cariño, no es lo que dice incluso la junta administrativa, porque todos nos podemos equivocar. Pero hay alguien que nunca se equivoca, y ese es ¿quién? Es Dios. Y por eso nos dio su palabra, la única fuente de inspiración, de verdad y seguridad para el cristiano. Esas son las dos grandes distinciones. Es cuando yo digo, qué bendición. Pero hermanos, tenemos que ver ese mensaje especial que Dios nos ha dado para compartir en este tiempo. Y esa es la verdad presente. Dios a través del santuario le enseñó lo que iba a ocurrir en cada momento de la obra de Jesús para beneficio de sus hijos. Y por eso, ¿se acuerdan que en el santuario había que traer un cordero? ¿Se acuerdan? Saben que Dios trajo su cordero. Cuando Jesús vino, cuando vino y habitó entre nosotros, el Señor Jesús vivió una vida perfecta aquí en la tierra. La obra en el campamento de Jesús. ¿Se acuerdan del mensaje que nos dio tan lindo el pastor Abel Armenta? Bueno, yo quiero utilizar ese mensaje y no nos pusimos de acuerdo, pero lo lindo es que ese mensaje que él dio ese sábado sirve de introducción para lo que vamos a ver ahora. Porque la obra perfecta de Jesús en el campamento, cuando Juan ve a Jesús, San Juan 1:29, el Eterno trae a su cordero. Y ese cordero, dice San Juan 1:29, que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí, ¿quién? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo tenía que ser el cordero que se llevaba? Si ustedes abren su Biblia, ahí en Éxodo capítulo 12, el versículo 3, cuando Dios instituye la Pascua, cuando Dios va a hacer la liberación de su pueblo, en Éxodo capítulo 12, el versículo 3, dice que el día 10 tenían que apartar un cordero. Y en el versículo 5 dice que ese cordero debía tener 1 año y ser sin ¿qué? Sin defecto. ¿Se dan cuenta? Debía ser sin defecto. Ahora, ese cordero sin defecto es bien interesante porque en Éxodo 29, los versículos 38 y 39, dice que ese cordero sin defecto en la mañana tenía que ¿qué? Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Ese cordero perfecto, el Señor en San Juan 1:29 lo trajo y lo presentó. Esa vida perfecta de Jesús es útil para nosotros porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué cosa? Es muerte. Ahora yo les pregunto, ¿quién se quiere morir? ¿Verdad que no nos queremos morir? Pero entonces, ahora, ¿cómo hacemos nuestra la vida perfecta de Jesús? Es que cuando yo miro a Jesús y miro mi vida y yo digo, bueno, Señor, yo no me quiero morir, pero más que no me quiero morir, ¿cómo hago mía la vida de Jesús? Y entonces el Señor dice, bueno, entonces tienes que ir ahora a entrar ¿a dónde? El Señor Jesús viene y me toma de la mano y me lleva a su santuario. Pareciera, hermanos, que es como un paseo que Jesús nos da por su casa. Y dice, para que mis méritos puedan obrar en tu favor, yo necesito que tú ya no quieras vivir la vida que tú estás viviendo aquí en el campamento, que es una vida de pecado. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? ¿Se acuerdan que el pastor Abel también nos decía que primero tenemos que reconocer que somos pecadores? La obra del Espíritu Santo en nosotros, convencernos de pecado. Y dice, y después viene ¿qué cosa? Entonces yo cambio de dirección, y cambiar de dirección, en lugar de seguir siendo un pecador en el campamento, entonces yo tomo de la mano a Jesús y me voy a entrar al atrio, que es el arrepentimiento. Y entonces yo arrepentido voy al atrio. Y entonces ahí viene otro mensaje de la obra de Jesús en el atrio. ¿Cuál es esa obra?
El libro de los Hebreos en el capítulo 2, los versículos 14 y 15 hablan de esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Miren, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, está hablando de Jesús, Él también participó ¿de qué? Yo le pregunto, ¿Jesús también era de carne y hueso como nosotros? ¿Podía pecar Jesús? Por eso le digo que de cada tema, hermanos, se derivan tantos temas. Por eso este es el deseo de seguir investigando, de seguir estudiando. ¿Podía pecar Jesús, sí o no? Si no podía pecar, pues entonces ¿para qué lo tentaba el enemigo? ¿Verdad? Si no podía pecar. No, pero Jesús podía pecar. Por eso el enemigo lo tentó, y eso es lo que el enemigo quería hacer. Pero dice que Él también participó de lo mismo que nosotros para destruir. Porque miren, hay algo. ¿Dónde Jesús nos perdona, hermanos? ¿Dónde perdona nuestros pecados Jesús? ¿Dónde tradicionalmente decimos que Jesús perdona nuestros pecados? ¿Verdad que siempre hemos dicho eso? Que Jesús perdona nuestros pecados en la cruz. Y la Biblia no enseña eso. Y ahorita vamos a ver dónde es que Jesús perdona nuestros pecados. Porque miren lo que pasó en la cruz. Dice, para destruir por medio de la muerte, ahí en la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús no estaba perdonando pecados, hermanos. Jesús estaba destruyendo el imperio de la muerte. ¿Y a quién estaba venciendo? Esto es al diablo. Jesús en su muerte en la cruz vence al enemigo, y esa victoria, dice, es para librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. ¿A servidumbre de qué? De pecado. En la cruz, hermanos, lo que se está diciendo es que tú y yo iniciamos la vida perfecta con Cristo Jesús. Y ustedes me dicen, hermano Sierra, ¿dónde dice eso? Gálatas 3:20. ¿Qué dice? Gálatas 3:20 es mi versículo favorito. 2:20, perdón. Hablando de mi versículo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya ven que si los nervios son. Con Cristo estoy. Y cuando yo estoy con Cristo crucificado en la cruz, no es que Jesús está perdonando mis pecados. Miren la obra tan linda. Jesús está venciendo al enemigo en mi vida. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo, ¿quién? Hermanos, dice el libro de Romanos en el capítulo 5, el versículo 20, que la gracia, como sobreabundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Pero en el capítulo 6, los versículos 1 y 2, dice que la gracia, como sobreabundó la gracia, ¿vamos a seguir pecando, hermanos? No, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en qué? Hermanos, cuando yo estaba repasando estos versículos, yo me animaba y me llenaba de alegría porque ¿murió Jesús realmente, hermanos? Entonces, si Jesús realmente murió en la cruz del Calvario, los mensajes de la cruz son reales. Y ya no vivo yo, y ahora ¿quién vive en mí? Ahora Cristo vive en mí. No para que sobreabunde el pecado y haya más gracia, no, para que el pecado sea erradicado. ¿De dónde? Hermanos, estamos repasando las doctrinas con los guías mayores. Y la doctrina 9 y 10, que es acerca de la muerte de Cristo y la salvación a la que somos invitados, habla y nos enseña que hoy en día yo puedo vivir la salvación de Jesús por la fe. Pero que esa salvación tendrá un momento de experiencia también cuando Cristo venga. Y entonces ahora sí, ahora en que esa naturaleza pecaminosa es sujetada y solo la naturaleza de Cristo se manifiesta, como dice Gálatas 2:20. Pero que un día Jesús va a venir y esa naturaleza pecaminosa
va a desaparecer para siempre de nuestras vidas. ¿No son buenas nuevas de salvación, hermanos, en la cruz del Calvario? Para eso apareció Jesús. No murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahí Él garantizó que nuestros pecados iban a ser perdonados. Pero lo que la cruz está diciendo, hermanos, y eso es algo que se nos ha olvidado predicar, es algo que se nos ha olvidado enseñar, que en la cruz, todos los que vamos a la cruz somos transformados, para que el poder de Dios se manifieste en aquellos que con fe se acercan a la cruz. No es tu poder, es lo que dice Gálatas 2:20, no es mi fuerza, hermanos, es Cristo en quien. Es la fuerza, el poder, la presencia de Cristo en nosotros lo que nos hace victoriosos, y más adelante lo vamos a ver. Pero se dan cuenta cómo desde la cruz el Señor Jesús nos empieza a enseñar que Él no nos salva para seguir pecando, sino que nos salva para seguir caminando por el proceso de la salvación. Que la salvación no culmina ahí. Por eso les digo, es un momento presente, pero es un momento que muy pronto se va a manifestar de manera completa y total con la erradicación del pecado. Por eso dice el Señor Jesús, no te puedes quedar en la cruz. Vamos al lavacro, dice el Señor Jesús. Tito capítulo 3, versículo 5, es un versículo bien lindo, porque dice cómo nos lava el Señor. Dice que el Señor nos salvó. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Hermanos, nosotros, todas nuestras justicias son como trapos de ¿qué? Como trapos de inmundicia, pero son por la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Con esas obras de justicia Jesús nos salvó. Es cuando Jesús empieza a aplicar su vida victoriosa ¿en quién? En nosotros. Y dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación. Y aquí entra en acción ¿quién? El Espíritu Santo. Ustedes van a notar que desde el campamento, cuando estamos pecadores, el Espíritu Santo ya está, ¿qué cosa? Ya está obrando, ya está obrando, ya está obrando. ¿Y se acuerdan que la obra del Espíritu Santo no era presentarse Él, sino exaltar a quién? A Cristo Jesús. Entonces podemos ver cómo la Biblia muestra claramente el accionar de la Trinidad. Cómo el Espíritu Santo nos va llevando a Jesús para que Jesús nos tome de la mano, nos lleve por el santuario y el proceso de la salvación se pueda cumplir en nosotros. Y ahora sí viene la parte donde se nos enseña que nuestros pecados son perdonados. Lucas capítulo 24, versículos 45 al 48. Y miren cómo el Señor Jesús manda a que esto se predique. Lucas capítulo 24, versículos 45 al 48. Anótenlo y ahora vean los versículos. Miren el versículo 45, qué lindo es el Eterno. Dice que entonces Jesús ya había resucitado, ¿aquí sí o no? Jesús ya había resucitado. Y entonces les habla de todos los eventos que iban a ocurrir, que Él ya les había dicho que iban a pasar. Y entonces miren lo que les confirma. Dice, entonces les abrió, ¿qué les abrió, hermanos? ¿No dice San Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad? Así que el entendimiento a todos nos lo puede abrir ¿quién? Si alguien quiere. Por eso, hermanos, el propósito es despertar el deseo de estudiar la palabra del Eterno. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, ¿al qué? Al tercer día. Los discípulos empezaron a entender eso. 48, y ahora los manda y les dice, y que se predicase. La verdad presente de ese entonces era que se predicase el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto tiene su aplicación profética en Apocalipsis 4 y 5 y tristemente no nos alcanza el tiempo para verlo. Pero después de que Jesús resucitó y asciende al cielo, Apocalipsis 5 dice que el Espíritu Santo fue derramado cuando Jesús fue entronizado ahí. Y eso es maravilloso. ¿Qué ocurrió 50 días después de que Jesús resucitó? ¿Qué vino? El Pentecostés. ¿Ven cómo Dios va cumpliendo? Por eso lo que se tenía que predicar cuando Cristo había resucitado era ¿qué cosa? Por eso dice en la parte final, versículo 48, y vosotros sois testigos ¿de qué? Porque ahora lo entendían, lo habían visto y ahora estaban listos ¿para qué?
Hermanos, es que nosotros tenemos que ver esa obra en nosotros. ¿Y esto sucede en dónde? En el lugar santo. Nuestros pecados son perdonados en el lugar santo. Y eso es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Ustedes tienen que predicar ahora el arrepentimiento y el perdón. ¿De qué? De los pecados. Y eso sucede en el lugar santo. Y entonces hay un versículo bien lindo, Romanos 5:1, que es la obra de la justificación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos que, hermanos. ¿Por qué el cristiano se debe de estresar? Si estamos entrando con Cristo al lugar santo, ¿nos debemos de estresar? No nos debemos de estresar. ¿Por qué? Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos debemos de quedar ahí en el lugar santo, hermanos. ¿Dónde está Jesús ahora? 22 de octubre de 1844, cumplimiento de las profecías. Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9. Eso lo vamos a ver rapidito cuando hablemos acerca del juicio. Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Son los versículos que marcan un evento bien especial, cuando Jesús pasa ahora del lugar santo al lugar santísimo. Miren lo que dice Apocalipsis 11, versículos 18 y 19. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira, ¿qué cosa? Ha venido. ¿Y por qué se enojaron las naciones? Porque el tiempo de juzgar ¿a quién? El juicio de Dios va a empezar ¿por quién? Por los muertos. Eso lo vamos a repasar. Hebreos 9:27 también dice que es necesario que todos los hombres vivan una vez, y una vez que mueran, viene ¿qué cosa? Viene el juicio. Pero entonces dice, de juzgar a los muertos, ¿qué va a iniciar? El juicio de Dios. Porque el juicio de Dios empieza con los muertos, dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. El juicio también habrá de ocurrir para los vivos, para esos santos, para aquellos que estén predicando el evangelio, esos profetas, y entonces reciban también la recompensa de esas vidas. Dice: a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Para aquellos que piensan que los adventistas no somos ecológicos, ahí está la base bíblica. Y el templo de Dios, pero miren, dice, y el templo de Dios fue abierto. Esta palabra es bien importante, el templo. Cuando está hablando del templo, está hablando de un sector del santuario celestial. Y es interesante notar que en el santuario celestial, hermanos, no hay atrio. Porque la obra de Jesús en el atrio y en el campamento, ¿dónde fue? Aquí en la tierra. ¿Dónde murió Jesús? ¿Dónde resucitó Jesús? ¿Dónde vivió su vida perfecta? Aquí en la tierra. Ahora, ¿dónde intercede? ¿Dónde perdona pecados? En el lugar santo. Apocalipsis 4 y 5. Y ahora, ¿dónde intercede Jesús? Y ahorita vamos a ver cuál es la obra que se realiza en el lugar santísimo. Pero vamos a afincar la base bíblica. Dice, y el templo, el sector que se abrió del lugar santísimo, dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Qué templo, qué sector del santuario fue el que se abrió? Dice, y el arca de su pacto se veía ¿en dónde? ¿En dónde? En el templo. No está diciendo del santuario, está diciendo del templo, del sector del santuario que fue abierto. Y dice que el arca del pacto se veía, y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos grandes y granizo. Después del lugar santo, ¿qué lugar había, hermanos? ¿Y por qué decimos que el lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. Por eso podemos entender entonces en el juicio de Dios, cuando el juicio de Dios inicia, ¿qué parte del santuario se abrió? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que explica Apocalipsis 11, 18 y 19. Que se abre ahora el lugar santísimo y aparece el arca del pacto e inicia el juicio. Por eso en Apocalipsis 14, 7 dice que el primer ángel está predicando que la hora del juicio, ¿qué cosa? No va a venir, hermanos. La hora del juicio, a partir del 22 de octubre de 1844, inicia la primera etapa, porque el juicio de Dios tiene 3 etapas. Pero inició la primera etapa del juicio de Dios para ver a aquellos que se van a salvar. ¿Se dan cuenta? Ahora miren lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10,
los versículos 19, 21 y 22. Miren la invitación que nos hacen ahora nosotros. Hebreos capítulo 10, versículos 19, y luego nos vamos a brincar al 21 y al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, ¿somos libres, sí o no? Miren qué lindo el mensaje del Eterno. Dice, nada te impide que del lugar santo al lugar, tú puedas entrar al lugar, ¿qué cosa? Al lugar santísimo. Nada te lo impide. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo, hermanos? Ahora, ¿desde cuándo fuimos sinceros? ¿Desde cuándo el Eterno esperó que fuéramos sinceros? Porque ya estamos entrando al lugar santísimo. Pero ¿desde cuándo espera el Eterno que seamos sinceros? Desde que estamos en el campamento, ¿verdad? Y queremos dejar la vida de pecado y ser como Jesús, ¿verdad que sí? Desde ahí el Señor espera que seamos sinceros. Cuando veamos acerca del sellamiento y veamos acerca del juicio, vamos a ver que esa sinceridad va a ser evaluada para ver si realmente cuando fuimos sellados, cuando nos bautizamos, fuimos sinceros. Por eso nos repite el mensaje, pero miren qué lindo es el Señor, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No necesitamos fe para decir, dejo el pecado y sigo a Cristo, para que su obra en favor de mí pueda ser efectiva. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, ¿qué? Cuando leemos acerca del agua, ¿de qué está hablando la palabra del Eterno? De la obra del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que hacer una revisión real de nuestra experiencia. Entonces, eso es para entrar ahora ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasaba en el lugar santísimo? Miren lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Qué lindo que la tecnología nos pueda ayudar. Hechos 3, 19 y 20. Dice, así que, ya habíamos visto, ¿verdad?, que Jesús había llamado a sus discípulos a que se arrepintieran, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A que predicaran acerca del arrepentimiento. Pero miren ahora cómo suma dos palabras más. Dice, que se arrepientan y que se ¿qué? Y que se conviertan. Y ahora no habla de perdón de pecados, sino que ahora dice para que sean ¿qué cosa? ¿Dónde se borran los pecados? En el servicio del santuario, ¿se acuerdan que era un día al año? El día 10 del séptimo mes. Eso lo dice Levítico 16. Si lo leen, si lo estudian ahí, lo van a encontrar. Levítico 16. Dice que el día 10 del séptimo mes, ese día, ¿qué se hacía? Se hacía expiación. Todos los pecados que de manera diaria habían entrado en el santuario, en la obra del sumo sacerdote, en el lugar santísimo, esos pecados eran expiados y eran depositados después en el macho cabrío de Azazel, y eran sacados ese macho cabrío de Azazel del campamento. Con eso el pecado era erradicado del campamento. Así que dice, para que sean ¿qué cosa? Borrados. Así que los pecados son borrados en la obra de Jesús en el lugar santísimo. Lo que está haciendo Jesús hoy en día, hermanos, para nosotros ya no es perdonar pecados. Eso ya ocurrió en el lugar santo. Ahora Jesús está ¿qué cosa? Mucho ojo, hermanos, por eso, por mantener abrazado un pecado. Porque ese solo pecado que tú y yo mantengamos abrazado, cuando pase tu nombre, y eso me estoy adelantando al juicio, ese pecado nos va a echar a perder toda la vida. Por eso dice Jesús, yo ahorita estoy borrando pecados. Y si los está borrando de allá arriba, los está borrando ¿de dónde? ¿O no es así? O el Señor va a borrar pecados de allá del cielo y aquí en la tierra yo voy a seguir siendo el mismo. Por eso les digo que sí nos vamos a dar cuenta. Dice, sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Está hablando que cuando se está llevando el juicio va a haber un derramamiento del Espíritu Santo de manera, lo que le llamamos la lluvia tardía. Y cuando veamos el sello de Dios vamos a ver rapidito esa obra. Para que venga presencia del Señor tiempos de refrigerio, y después de ese último mensaje que se dé, Él envía a Jesucristo que os fue anunciado.
¿Se dan cuenta cómo está todo el proceso del lugar santísimo hasta la venida de Jesús? Interesante, pero vamos a avanzar rapidito. Apocalipsis 14, vamos a ver Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 7 dice que entonces el juicio iniciado. Apocalipsis 11 dice que se abrió el lugar santísimo y se vio el arca del pacto. Y vamos a ver ahora los mensajes de Apocalipsis 14. ¿Qué mensajes cuando se abre el arca del pacto? ¿Qué mensajes son los que ahora son la verdad presente que necesitamos predicar, hermanos? ¿Qué había en el arca del pacto? Hebreos capítulo 9, versículo 4. Y me voy a ir un poquito más rapidito, hermanos. Hebreos 9, 4 dice que ahí en el lugar santísimo, en el arca del pacto que se ve en Apocalipsis 11 dice, el cual en el arca del pacto, si ustedes leen bien Hebreos 9, ahí va a hablar del lugar santísimo y que estaba el arca, y dice que en el arca, dice, en el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. ¿Y qué tenía la urna, hermanos? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar a través del maná, hermanos? El pastor Abel ya no lo predicó, por él le decía que la reforma pro salud. Ahora, ¿para qué Dios quiere que seamos saludables? ¿Solo para que no nos dé cáncer? ¿Para que no nos dé diabetes? ¿Para que no nos muramos enfermos? Para eso es que Dios levantó la reforma pro salud. Saben que muchos adventistas nos hemos equivocado con eso. Es cierto, Dios quería que las enfermedades que le había dado al pueblo, a los egipcios, no le diera al pueblo de Israel. Eso es cierto. Pero ¿saben cuál es el centro del mensaje de la reforma pro salud? Está en la experiencia de Daniel. Dios quería que sus hijos fueran saludables para comunicarse ¿con quién? Tú quieres tener clara la voz de Dios para tu vida. Cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, bajo las normas y las reglas del Eterno. Y con esto, hermano, yo te invito a crecer espiritualmente. Cuando conocimos el Evangelio dejamos las carnes impuras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver, no los veo muy convencidos. Algunos siguen comiendo carnes impuras. Si les llegó el Evangelio, tuvieron que haber dejado ¿qué cosa? Los mariscos, los camarones, la carne de cerdo. Pero era solo para que no te enfermaras de colesterol, para que no te enfermaras de hipertensión, no, es porque tú estabas conociendo ¿a quién? Al Eterno. Y al tener salud, tu relación con el Eterno fuese más fuerte. Pero ok, ya no comes ahora esas carnes, ¿me debo de quedar ahí? No, ahora tengo que seguir dando otro paso y ser ¿qué cosa? Ovolacto vegetariano. Dejar ahora ¿qué cosa? Porque eso mejora mi conocimiento de quién, mi relación con quién. Y me voy a quedar ahí. No, la hermana White dice que conforme nos acercamos al tiempo del fin, debemos dejar todos los alimentos de origen. Hermanos, no es fanatismo, vean que son los mensajes que salen. Es lo que tenemos que estar predicando, pero no la reforma pro salud para decir, es que no diabetes, no, está bien, sí. Pero el mensaje central es para que tú tengas un conocimiento personal de tu Salvador, de tu Dios. ¿Se acuerdan que Dios le hablaba a sus hijos? Y sus hijos escuchaban. Hoy tú y yo no escuchamos la voz del Eterno porque nuestro templo está enfermo. Dígame si no es esa una hermosa motivación para dejar, como dice Hebreos, todo el peso que nos asedia y correr. ¿Hacia dónde? Y hermanos, yo estoy como el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Yo no estoy aquí predicándoles por ser un ejemplo, no. Pero estamos poniendo atención a lo que tenemos que vivir y tenemos que ¿qué? Por eso Dios le dio a la iglesia la reforma pro salud para este tiempo. Y yo alabo a Dios porque aquí, si alguien sabe de la reforma pro salud, por la bendición que Dios nos ha dado con los miembros que tenemos en esta iglesia, es la iglesia de Zambrano. Pero hermanos, somos invitados ¿a qué? Avanzar, no nos quedemos. El maná nos dice eso. ¿Qué más enseñaba el maná? ¿Cuántos días caía el maná? Acabamos de estudiarlo en la lección. ¿Cuántos días caía el maná? ¿Y el sábado? ¿Por qué no caía maná el sábado? ¿Ah? Porque el Señor no quiere que nada interrumpa su relación con quién.
Dijo, ni para buscar maná. Por eso el viernes te mando doble. Y el sábado ni salgan, no va a haber. Porque el sábado quiero que lo pases todo el día conmigo. Y por eso vamos a hablar del sello de Dios. Cómo guardar el sábado para este tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahí está el maná. Ahí está el sábado. Qué lindo mensaje del Señor. Pero dice también Hebreos 9:4 que después del maná también estaba la vara de ¿quién? Ahora, cuando Aarón llevó la vara al tabernáculo, ¿estaba seca o estaba verde? Estaba seca. Y una vez que fue llevada delante de la presencia del Eterno, ¿qué le pasó a la vara? No tan solo reverdeció, ¿qué hizo la vara? Dice que hasta almendras tenía, así que era una vara de almendro. ¿Se acuerdan? Lindo el Eterno. ¿De qué está hablando? ¿Qué mensaje está hablando ahí? ¿Cuál es el mensaje? Dígame sí o no, hoy en día todo el mundo es... ¿Quiénes no hemos perdido un ser querido? ¿Habrá alguien aquí que no haya perdido un ser querido? Y cuando perdemos un ser querido en esta tierra, ¿hacia qué apuntamos? ¿Cuál es la esperanza? A que si Cristo resucitó, nuestros familiares, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y ¿qué cosa? Y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. La vara de Aarón habla del poder de Cristo para resucitar incluso a aquellos que están muertos. Pero también habla del estado de los muertos, que nadie se muere y se va al cielo. No, Jesús tiene, Dios hace de todo de manera ordenada. ¿Se acuerdan que una vez les hablé del mensaje de los 3 ángeles? Cómo Dios tiene un orden. Bueno, Dios hace todo de manera ordenada. Por eso primero un juicio. Y después de ese juicio, ahora sí vamos a ver quién resucita primero. Por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en ¿qué? En la primera resurrección. ¿Se dan cuenta cómo Dios es tan ordenadito? Y eso lo tenemos que aprender en nuestras casas, hermanos, y en la iglesia, a ser ordenados y ser reverentes. Y entonces viene la parte que a mí me encanta, que les digo es el mensaje que no hemos predicado. Porque dice que después de la vara de Aarón que reverdeció, estaban también las ¿qué? Las tablas del pacto. Hoy en día todo el mundo dice, y eso nos lo recordó el pastor Abel, de que la ley de Dios ya está, ¿qué cosa? Ya está abolida, ¿verdad? Eso dice todo el mundo. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Qué dice la verdad presente? Que la ley de Dios está, ¿qué cosa? Vigente. Pero hay algo que los adventistas nos quedamos hasta ahí, hasta que la ley de Dios está presente, está vigente. Pero yo ahora te pregunto, hermano, ¿para qué está vigente la ley del Eterno? ¿Para qué está vigente? ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 12? Yo les pregunto, ¿la ley del Eterno es un reflejo del carácter de Dios, sí o no? Miren lo que dice, hablando de la ley. Romanos 7, 12. Pero a ver, les pregunto, ¿la ley es un reflejo del carácter del Eterno, sí o no? ¿Verdad que sí? Y miren lo que dice, de manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? ¿Dios es santo, hermanos? Muy bien. El mandamiento es santo, como Dios es santo. ¿Es justo? ¿Dios es justo? ¿La ley es buena? ¿Dios es bueno? Entonces la ley es un reflejo del carácter ¿de quién? Del Eterno. Eso quiere decir que la ley no tan solo está vigente, sino que Dios nos invita cada día a mirar la ley para que tú y yo podamos ver si tenemos el carácter ¿de quién? El carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es que el carácter de Cristo sea impreso en nuestras vidas, porque vamos a ver cuando hablemos del juicio que lo único que tú y yo vamos a llevar al cielo va a ser ¿qué cosa? Nuestro carácter. Miren lo hermoso que es Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 25, Gálatas 5, 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Hermanos, esto se va a dar de manera natural. Tú siembra un árbol de naranjas y ¿qué va a dar el árbol? ¿Y lo puedes evitar? No, porque está plantado, porque está regado, porque está alimentado. Para que ese árbol no dé naranjas, lo tienes que arrancar. Por eso Jesús dijo, separados de mí. Pero el que está unido a la vid, ¿qué cosa? Este va a llevar ¿qué cosa? Y miren el fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa?
yo les pregunto, ¿no ese es el carácter de Jesús? ¿No está hablando del carácter de Jesús? Y dice que el Espíritu Santo lo va a producir en nosotros. Por eso dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Hermanos, ya tenemos que entender que el mensaje de la ley no es tan solo que está vigente, sino que la ley nos recuerda que tú y yo tenemos un carácter que alcanzar por el poder del Espíritu Santo, y que cada día tenemos que mirar la ley para ver que si mi carácter es similar al carácter de Jesús, para ver que pidiéndole al Espíritu Santo cada día que produzca ese fruto. Pero yo lo puedo ver cuando mis pasiones carnales, yo no les hago caso. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos también, ¿qué cosa? Es decir, deja que el Espíritu Santo produzca el carácter de Cristo en tu vida. Déjalo, por favor. Porque si el Espíritu Santo está en ti, déjalo que Él se manifieste. ¿Se dan cuenta cómo entonces la ley nos dice que está vigente, pero nos invita a vivir vidas de qué tipo? Similares a las de Cristo. No esa era lo que el enemigo le decía a Dios, que su ley no se podía guardar, que su ley no se podía observar. La hermana White dice en el deseo de todas las gentes que el mismo poder que estuvo a disposición de Cristo para tener una vida perfecta y victoriosa aquí en la tierra está disponible para nosotros hoy en día. Amén, alabado sea el Señor por todo lo que el cielo está haciendo hoy en día para nuestra salvación. Y miren, termina diciendo, ahora yo les pregunto, cuando la gracia se termine, Apocalipsis capítulo 22, los versículos 10 al 11, cuando la gracia se termine, porque algunos decimos, no, hermano Sierra, es que yo me voy a volver perfecto ya una vez que esté a punto de terminarse la gracia, entonces yo me entrego completamente y me voy ahí con los salvados. Miren que la Biblia no enseña eso. Eso tiene que ocurrir desde ahora. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué le dijo a Juan que no sellara las palabras de la profecía? Porque el tiempo está, ¿qué cosa? Hermanos, ¿el tiempo en que la gracia va a terminar está lejos o está cerca? Si para el tiempo de Juan, el tiempo de la gracia estaba cerca de terminarse, ¿cómo está ahora? Así que esos que están diciendo, ay, no, bueno, déjenme todavía disfrutar un poquito, ya después yo me entrego. La Biblia, hermanos, nos hace otra recomendación. Por eso dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el mensaje, la verdad presente dice que el que es justo desde ahora, cuando la gracia termine, seguirá siendo ¿qué cosa, hermanos? Entonces, ¿desde cuándo somos invitados a vivir la vida perfecta que Dios tiene para nosotros? Y yo cuando miro a Chuy digo, cuánto trabajo tiene que hacer el Eterno conmigo. Pero hermanos, necesitamos empezar ya. Pero se dan cuenta ahora, muchos dicen, ay, hermano Sierra, pero es que la carne es débil. Vamos a repasar versículos que no sabemos. Filipenses 4:13 dice, ¿todo? ¿Cuánto es todo? Todo lo puedo no en Chuy. Todo lo puedo en Cristo, que Él es el que me da la fuerza para hacer qué cosa. No dice que Jesús, porque es algo que también nos hemos equivocado. Pensamos que Jesús va a venir, va a bajar del cielo y Él va a ser el que me va a agarrar de la mano y me va a llevar a pasar. No es así. El cielo por eso nos va a dar el poder de la presencia del Espíritu Santo para que tú y yo enfrentemos nuestros defectos de carácter y esos sean vencidos. Hoy yo te pregunto, ¿tu carne humana es más fuerte que el poder del Eterno? ¿Verdad que esos versículos que nos sabemos de memoria a veces no los interpretamos bien? Todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿podemos vivir una vida perfecta para el Señor desde ahora? Porque todo lo podemos en Cristo. Miren lo que dice el libro de Judas, los versículos 24 y 25. Judas no tiene capítulos, es solo un capítulo. Por eso Judas 24 y 25. Miren qué lindos versículos lo que dijo el Señor. Dice Judas 24 y 25.
A ver si lo puede buscar o lo buscamos en la Biblia. A mí me encanta antes de Apocalipsis está Judas. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, ¿sí que hermanos? ¿Tiene poder o no tiene poder el Eterno? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, pero no tan solo guardarnos sin caída. Miren que Dios no solo nos invita a que nos preocupemos por no pecar. Miren a qué nos invita el Señor. Dice, y presentarnos sin mancha delante de su gloria. La única manera, hermanos, de que tú no te ensucies es que te mantengas, ¿qué cosa? Que nos mantengamos ¿cómo? Limpios. Y para no ensuciarme, yo no debo de preocuparme no por estar cerca de ¿qué? De la suciedad. Yo tengo que estar cerca de ¿qué? De la limpieza. Presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Hermanos, ¿quién nos dijo que la vida cristiana es triste? La verdad presente dice que los hijos del Eterno viven felices por la verdad que viven y predican. Dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio, potencia. ¿Por cuánto, hermanos? Ahora y por los siglos de los siglos. ¿Mañana va a ser eso? Ahora, hoy vive la salvación y vívela cada día para que cuando el Señor venga, ahora sí tu naturaleza, toda esa suciedad que tú dejaste atrás, sea completamente erradicada ¿de dónde? De tu vida. Ahora, ¿cuáles son los mensajes de Apocalipsis 14? Y eso lo vamos a ver rapidito. ¿Qué mensajes vemos? Vamos a Apocalipsis 14. Vamos a verlo rapidito. ¿Verdad que inicia hablando de los sellados? Por eso vamos a hablar del sello de Dios. ¿Verdad que habla de que predican mensajes de los 3 ángeles? ¿Verdad que sí? Por eso vamos a hablar de la adoración al Eterno. Pero también habla y dice que entonces se predica de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nos enseña del fuerte clamor que se habrá de dar en el tiempo del fin, Apocalipsis 18:1. Y también nos dice que la gracia va a terminar, que el tiempo de angustia va a venir y todos esos mensajes. Pero yo me quiero centrar en Amós capítulo 9, versículo 9. En ese hecho en que son predicados estos mensajes, ¿en qué tiempo profético estamos viviendo? ¿Cuál es la verdad presente? Sí, la intercesión de Cristo, sí, es el que nuestros pecados sean borrados, tener un carácter como el de Cristo. Pero hay algo que le está pasando a la iglesia del Eterno, pero este es un buen mensaje también. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea ¿qué cosa? ¿En qué tiempo estamos viviendo hoy en día? ¿Qué le está pasando a la iglesia? La iglesia está haciendo ¿qué cosa? Zarandeada. Ahora, ¿el zarandeo es para los buenos o para los malos, hermanos? Sigamos leyendo el versículo, dice, entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae granito ¿en qué? Entonces el zarandeo no es para quién, para los hijos de Dios, sino que el zarandeo es para quiénes. Vamos a ver para quiénes es el zarandeo. Este librito, hermanos, estúdienlo, se los recomiendo ampliamente. Conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, primeros escritos, hermanos. Y vamos a ver ahorita por qué el enemigo ha hecho que el pueblo de Dios ya no quiere estudiar estos libros. Vamos a ver. Miren lo que dice, capítulo 12, el zarandeo. Dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Me llaman la atención 2 cosas, hermanos. Primero, dice que no estamos listos ni uno de cada ¿qué? Y que si seguimos llevando la vida que llevamos hoy en día, cuando vengan las plagas van a caer sobre nosotros. Por eso, hermanos, el deseo es despertar de manera personal una relación con el Eterno a través del estudio. Ahora, ¿qué va a causar el zarandeo? Dice que el zarandeo va a ser para aquellos creyentes
superficiales que en medio de las pruebas y los conflictos van a renunciar a la fe. Dice que también el zarandeo es para aquellos que viven rechazando el testimonio directo del testigo fiel. ¿Se acuerdan del testimonio directo del testigo fiel en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3? ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia? Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Y ya vemos, nosotros somos la Odisea, ¿verdad? Y el gran problema que tenemos hoy como la Odisea es que muchos de nosotros a estas alturas todavía no nos queremos arrepentir. Si seguimos así, dice, vas a ser zarandeado. Pero ¿qué más? La crítica. ¿Quiénes son los únicos que tenemos tiempo en la iglesia de criticar? Los que no estamos haciendo algo en la obra del Eterno. Eso dice la sierva del Señor. Si tú estás criticando, dice ella, si tú estás criticando a la iglesia, que los pastores, que los ancianos, que los hermanos de la iglesia, que es cara la iglesia, si tú lo estás criticando, dice, es porque no estás haciendo algo en la obra del Eterno. Ponte al servicio del Eterno y la crítica va a desaparecer de tu vida. Pero en el zarandeo, y dígame si cada día las críticas no están más fuertes, las falsas doctrinas. Hoy en día el pueblo del Eterno no puede hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no sabemos qué hacer. Y estamos adoptando algunas ideas, algunas doctrinas. Hermanos, no nos espantemos con todo este movimiento que hay en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que ir a la Biblia, no es lo que nos dicen los pastores, con todo respeto lo digo, no es lo que nos dicen los pastores, no, vayamos a la Biblia. ¿Qué dice el Eterno? Y si el Eterno dice no a las cosas, mantengámonos en eso. Pero la iglesia adventista está siendo fuertemente sacudida, pero sacudida a través de aquellos que no han hecho una relación fuerte con el Eterno y por eso están siendo zarandeados. Y por eso están adoptando esas ideas, esas doctrinas, esas filosofías que no tienen base bíblica. Y tengamos mucho cuidado con eso. Y entonces aquí ella dice que la última razón que va a zarandear a estas personas, dice, es el rechazo de los testimonios que conduce a la apostasía. ¿Se han dado cuenta que hoy en día muchos en la iglesia adventista no quieren? Normalmente en lo personal tratamos de no tomar mucho tiempo en presentar el Espíritu Profecía, pero no es que no creamos en el Espíritu Profecía. En lo personal creo que esta es la palabra del Señor también. Pero exaltamos la palabra de Dios sobre estos escritos. Pero muchos están rechazando el mensaje de esto y los está llevando, dice ella, ¿a la qué? A la apostasía. Y si ustedes leen Apocalipsis 14, de los versículos del 8 al 12, van a ver que la apostasía tiene que ver con aquellos que no escuchan el mensaje del primer ángel y entonces viven como babilonios aquí en el pueblo de Dios, y cuando venga la marca de la bestia van a ser sellados. Y entonces, hermanos, ¿qué es la verdad presente? Presentamos todo este marco y por eso les digo que es una tristeza que no lo podamos ver todo así, pero la invitación es que la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía, hermanos, tiene la luz suficiente para que seamos guiados. Para eso el Señor nos la dio. Bajo la dirección del Espíritu Santo nos quiere llevar, nos quiere tomar de la mano. Pero el Señor quiere esta mañana, esta tarde, esta noche, que estemos seguros de que nuestra salvación ha sido ganada ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, es tiempo de correr a Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo y que sus promesas se cumplan en nosotros. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por el estudio que hemos tenido esta noche. Gracias por mostrarnos cuántos versículos hablan de tu verdad, Padre. Y que ellos dicen que ahora hay poder para que vivamos vidas santas y perfectas. Gracias porque el carácter de Jesús se puede reproducir. Esa es la buena noticia. Que ese carácter victorioso se puede reproducir en nosotros. Que la victoria es un regalo de Jesús. Apocalipsis 15:2, Padre, nos recuerda que Juan vio la foto de los que se iban a salvar.
aquellos que habían sido vencedores sobre la bestia, sobre la marca, sobre su imagen, en pie sobre el mar de vidrio, para darle la gloria y la honra al Cordero que los había salvado. Padre, queremos estar en ese grupo tan especial. Queremos que Apocalipsis 14:1 hable de nosotros. Por ello esta noche, Padre, nos ponemos en sus manos, para que sus promesas, su poder y su obra se cumplan en nosotros. Haga su voluntad en su iglesia, Padre. Humildemente lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Próximo domingo, el sello de Dios. Traigan su cuaderno, traigan su pluma. Vamos a ver los versículos así de manera rapidita, pero escriban, anoten, porque hay que repasar y hay que profundizar bajo la dirección del Espíritu Santo. Que todos tengamos una feliz noche.